Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de martes 28 de julio del año 2026 les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Quiero recibir en nuestros estudios, está con nosotros el doctor Jorge Satori para conversar sobre los temas que hacen a la coyuntura política nacional. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, querido Vidal, un saludo para toda la audiencia, un gusto estar en el programa después de bastante tiempo, un gusto saludar a todo el equipo de producción y en especial a vos, agradecido con los minutos. Gracias, doctor, por venir. Bueno, miren ustedes, estábamos conversando extra cámara, como decíamos ya en tono amigable, haciendo un calentamiento con el doctor de los temas que vamos a abordar a continuación. A ver, Samuel Doria Medina ha escrito su carta de despedida y ha roto con el presidente Rodrigo Paz en términos lingüísticos prácticamente, de una forma tan dramática, ¿no? Porque ha dicho, ¿no? Me voy porque aquí no pasa nada, el presidente no hace nada, este gobierno es un corrupto, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha visto esa ruptura, doctor Satori? La verdad es que lo más llamativo es la carta o las explicaciones de Samuel Doria Medina sobre el no permanecer en el acompañamiento al gobierno nacional. El señalar de que se retira porque no va a ser cómplice de la corrupción, evidentemente está mandando el mensaje de que estamos ante un gobierno corrupto. Y yo creo que los divorcios se dan hasta en las mejores familias, pero dice más de uno cómo afronta el divorcio ante los terceros que en realidad el mismo divorcio. Yo creo que Samuel debería haber sido más cauto si decide retirarse de la coalición que habíamos supuesto desde el inicio de la gestión del gobierno del presidente Rodrigo Paz. Debía haberlo hecho en razón de acuerdos programáticos y no prendiendo el ventilador y regándole todo lo que pueda regarle al presidente Rodrigo Paz y su gobierno. Pero esta situación evidentemente nos va a esclarecer varias sospechas que teníamos desde hace varios meses. El presidente, una vez elegido, selecciona a su gabinete en razón de personas de confianza y personas que tengan las credenciales, el recorrido, la experiencia necesaria para acompañarlos a tomar las decisiones al más alto nivel. En ese sentido, había sorprendido la presencia de Espinosa, de Lupo y otros ministros de confianza de Samuel Doria Medina que en credenciales podíamos conocer su recorrido y su experiencia, pero no encontrábamos la lógica en razón de la confianza del presidente Rodrigo Paz, más cuando se trató en el caso del ministro Lupo de la cartera más importante del gabinete, que es el Ministerio de la Presidencia. Ahora, con esta posición que asume Samuel Doria Medina, vamos a ver si Lupo llegó a ganarse la confianza de Rodrigo Paz o era simplemente su posición como ministro de la Presidencia, un prebendalismo acordado entre estos dos altos líderes políticos, cada uno de su sigla, con la que fue electo, o por lo menos con la que participó después en las elecciones proselitistas nacionales y subnacionales. Doctor, lo dijo Samuel, se lo pregunto a usted, ¿es corrupto el gobierno? Casos de corrupción sobran en este gobierno. Se puede tomar como corrupción cuando yo me postulo a un cargo para el que no estoy preparado. Y en el gobierno de Rodrigo Paz hay muchas personas que no están preparadas para el cargo y por los resultados podemos suponer que tampoco el presidente está preparado para el cargo. Entonces es el primer acto de corrupción. Segundo, si vamos analizando cartera por cartera, dependencia estatal por dependencia estatal, sobran los casos de corrupción evidente y sobran aquellas sospechas de corrupción que deben ser investigadas. Nos llama mucho la atención que al principio del gobierno hubiera sucedido lo que sucedió con el ingreso de 32 maletas
que llama la atención que ingresen 32 maletas, pero hasta ahora no se sabe qué había en las 32 maletas. Llama la atención porque ninguna persona llega a Bolivia con 32 maletas, o por lo menos yo no las conozco. Pero tenemos varios detenidos preventivos y hasta ahora no sabemos qué tenían las maletas. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno, nos dice que ellos conocían del caso incluso antes de que lleguen las maletas, pero el Ministerio Público después nos dice que ellos no conocían. Entonces tenemos a un Ministerio Público que no trabaja con la Policía Boliviana Nacional. O sea, ¿quién hace la inteligencia? ¿Quién persigue los procesos? Ya había desnudado esta situación, este episodio, pero tenemos un reciente episodio que es justamente el contrabando, que pretendía sacar varios kilos de oro. Y con tanta seguridad que pensaban sacarlos incluso por la misma vía de salida del país, un aeropuerto que es súper controlado. Cuando nosotros pasamos alguna vez con un... Están de moda las cortaplumas de diferentes usos, las que venden una marca reconocida de la Crucecita, o un corta uña, suena la alarma, nos piden que revisemos bolsillos y vamos para afuera. Y si llevamos algunos chicha en nuestra maleta cuando viajamos a Cochabamba o viajamos a Sucre y no queremos traer chicha, y lo mandamos en el equipaje que no es de mano, que va en bodega del avión, también los rayos infrarrojos determinan la existencia del líquido, un líquido sospechoso, y mínimo se lo decomisan, ¿no? Pero aquí habían 32, creo, kilos de oro, no recuerdo el... 218, Perdón. 220. Se perdieron 20 en el camino, ¿no? 218 kilos de oro que estaban pasando en maleta. Más allá de que 20 se hayan perdido en el camino, que eso ya es cuestión más específica, responsabilidad más específica de los funcionarios que participaron en la cadena de custodia de ese elemento. Aquí lo que sorprende es que hay un grupo de personas que todavía no están identificadas, que tienen la confianza de pretender sacar más de 100 kilos de oro por un aeropuerto en maletas, y se ven sorprendidos en un operativo que debería ser de rutina. Y hay un dicho que dice que el que lo hizo una vez es porque ya lo hizo antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuántas veces sacaron oro? ¿Cuánto oro sacaron? ¿Con la venia de quién? ¿Por qué recién ahora se está saltando a la luz? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? Casos de corrupción sobran. Tiene razón Samuel. Muchos por investigar para esclarecer quiénes son los autores. Sí, es cierto. Pero más allá de eso, también existen otros hechos de corrupción. En el momento en que todas las autoridades políticas, y políticas digamos porque se eligen por voto popular, se ponen de acuerdo en relación a un determinado tema, lesionando los derechos de particulares que únicamente buscan una administración de justicia en igualdad de oportunidades, también es otra forma de corrupción. O cuando alguna institución del Estado que tiene la función de brindar apertura democrática cierra filas en torno a ciertos personajes, y esa persona de repente puede estar sentada ahora frente a mí. Doctor, me preocupa esto que dice usted. El presidente no está capacitado para el cargo, y esa es una forma de corrupción también. Lo dijo, ¿no? Sí. Hace instantes. ¿Desarrollo? Ahora, escúcheme. Samuel apunta al presidente. Es decir, y lo está diciendo el aliado del presidente, y lo está diciendo Samuel Doria Medina. No lo dice cualquier persona, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué concepto tiene usted, qué grado de responsabilidad realmente tiene el presidente cuando su aliado dice no hace nada contra la corrupción. A ver, yo no sé si Samuel apunta directamente al presidente porque la cartera más importante supuestamente es una persona que él también hubiera llevado a esa cartera en caso de haber sido electo, que es Lupo.
Por eso es que en los siguientes días vamos a ver si Lupo llegó nomás a ganarse la confianza de Rodrigo y dejó de atender las llamadas a Samuel, o es que se rompió la taza y Lupo se va a su casa. Lo veremos. Hay que ver contra quién van esas aseveraciones. Las aseveraciones son evidentes, son ciertas, las hemos conocido y vamos a ver contra quién es que está despotricando ahora en los siguientes días. Con relación a que el presidente no esté preparado, lo digo pues en razón de un análisis lógico. Vamos a cumplir un año ya del gobierno de Rodrigo Paz. Ya ha intentado un montón de fórmulas para poder estabilizar la economía nacional. Ya le hemos permitido cortar subvención a los hidrocarburos, le hemos permitido que nos venda hidrocarburos basura, que dañan motores, le hemos permitido que quite el tipo de cambio fijo sin explicarnos cómo exactamente va a mejorar la economía a través de cambiar de un tipo de cambio fijo a uno flexible. Le hemos permitido la supresión de impuestos para las importaciones de determinados productos. Le hemos permitido endeudarse a un ritmo súper acelerado con organismos internacionales, o por lo menos negociar estos créditos. Y no es que nos diga el gobierno, el presidente de la voz oficial, no el vocero, sino el presidente, para que se vea ese compromiso de cara al pueblo, que nos diga, vamos a pasar, como cuando vamos en un avión y empieza a ponerse la turbulencia y sale el capitán, nos habla y nos dice, vamos, estamos atravesando por turbulencia, enseguida estabilizamos, o vamos a subir o vamos a bajar de altitud y con eso se soluciona, ¿no? Entonces, no hay certeza en razón de las medidas que se están aplicando. El Estado Plurinacional de Bolivia está pasando por una zona de turbulencia y el gobierno nacional, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz, no nos dice cuál va a ser la salida. Intenta por aquí, intenta por allá, y eso solamente muestra una cosa: improvisación. Y el presidente que llegue a improvisar al cargo no está preparado para el cargo. Perfecto. Ahora, mire usted cómo estamos hablando del presidente, ¿no? Todo gira en torno al presidente, ¿no? ¿Qué debe pasar entonces? Porque hay más de 11 millones de bolivianos que están siendo afectados. El propio doctor Satori, que está sentado ahora acá, me contaba en esta cámara de que se ha visto afectado con el tema de la gasolina basura. Y haciendo números, es grave la situación. ¿Qué debe pasar? Hay algunos quienes dicen, por ejemplo, esperemos el revocatorio. Yo no sé si va a ser próspero eso, porque hay que juntar una cantidad de firmas. Las instituciones a cargo de llevar adelante el proceso revocatorio están en manos del Estado, del presidente, en otras palabras. O sea, ¿qué tiene que pasar en este país para que cambien las cosas? A ver. ¿O qué tiene que hacer el presidente para que este país encuentre un norte? Yo, la verdad es que veo el actual gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia como un barco a la deriva, que intenta a derecha, izquierda y no le resulta. Y eso podría partir de una concepción de representación. El actual gobierno llega a sentarse, Rodrigo Paz, como presidente con el apoyo de un sector determinado que después termina repudiándolos, termina apartándolos de la administración pública, que ha tenido que suceder un paro de más de 50 días para que se les respete a algunas organizaciones, algunos espacios y en la medida que sea posible. Entonces, la solución parte por aperturar el proceso de toma de decisiones, confiar en las personas que está puesto al mando, pero también evaluarlas en un determinado tiempo, y si no funcionan, pues hay que echarlos. Como en toda institución pública, como en toda empresa, uno contrata personas para que administren los problemas, las necesidades, el servicio, y los deja trabajar. Si no responden en un determinado plazo, entonces se van. Y hay que buscar personas con un mejor perfil. Pasa incluso en los equipos de fútbol.
Uno contrata a un técnico pensando en que va a resolver el problema del equipo. Si no cumple las expectativas en un determinado tiempo, se va. La pregunta aquí es, ¿el presidente no deja trabajar a su gabinete? ¿Sí o no? ¿El gabinete es inoperante, negligente? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuáles son las metas previstas por este gobierno al corto, mediano y largo plazo? Vamos a ponerlo en pregunta. ¿Este gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, tiene metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Sí o no? Yo creo que el gobierno debe responder a estas 3 preguntas, y si confía en que tiene un gabinete de personas capaces, diligentes y bien ubicadas, de buena lectura de la realidad nacional, debe dejarlos trabajar, evaluarlos en un determinado momento y prescindir de los que no rindan. Y si rinden, pues hay que empoderar y darle todas las condiciones para que puedan trabajar. Pero hasta el momento yo califico de pésimo a paupérrimo el desarrollo de las actividades del gobierno nacional, del gabinete de Rodrigo Paz y de Rodrigo Paz. La crisis ya está. Samuel ya se fue y, como digo, usted prendió la ventiladora, ¿no? ¿Qué debe pasar hoy día? O sea, ahorita, en este momento, ¿qué tiene que hacer el presidente? Está en Perú, ¿no? Se fue a la posesión de Keiko Fujimori. Se fue de viaje en medio de la crisis. ¿Qué debería hacer el presidente en este momento? El presidente debe reconfigurar su gabinete. No tenemos en el país solamente una crisis económica, política, social, sino que ahora también tenemos una crisis de gabinete. Que el presidente se haya ido a la posesión de un nuevo mandatario en el hermano país del Perú no es acertado ni desacertado, porque quienes deben hacer que el aparato estatal avance es el gabinete de gobierno. El gabinete de gobierno que debe dar respuestas, debe presentarnos una planificación, debe decirnos, escúchenme, voy a hacer que los hidrocarburos suban una vez más en 100%, que paguemos 15 bolivianos por litro, pero ¿saben qué? Con eso no vamos a tener ni un solo día más de cola, no vamos a tener ni un solo vehículo más con carbonilla en el motor. Con eso vamos a tener el dinero suficiente para invertir en un hospital de tercer, de cuarto nivel, o vamos a mejorar las unidades educativas con tanto, o vamos a cumplir con los ítems tanto de profesores, de médicos. Debe realizar una lectura de la realidad nacional, una planificación de a dónde apuntamos, y nos deben proponer una ruta crítica que todo el Estado Plurinacional de Bolivia debe seguir para llegar al punto que quiere llegar, salvando de que si a la colectividad, a la mayoría de los bolivianos, no nos agrada el punto a donde nos lleva el presidente Rodrigo Paz, podamos activar los mecanismos que franquea la Constitución para también prescindir del presidente Rodrigo Paz. ¿Cuál sería ese mecanismo? El mecanismo previsto en la Constitución Política del Estado es el revocatorio. ¿Usted cree que es posible? Yo creo que es posible un revocatorio siempre y cuando surja de una iniciativa colectiva, compartida por el pueblo boliviano, porque evidentemente que yo piense que sea posible no significa que yo piense que este camino sea fácil. Tenemos le preguntaba, ¿usted cree que es posible? Le pregunto ahora, ¿usted cree que es necesario? Yo entiendo que la figura de revocatorio, el constituyente ha previsto que sea después de los 2 años y medio de gestión, por la situación que les comentaba, el pensamiento que les comentaba. Le voy a dar un plazo prudencial para que funcione, para que trabaje. Y a los 2 años y medio lo evaluaré para ver si funcionó o no funcionó, y si no funcionó, entonces prescindir. Va a ser difícil el camino, porque el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones subnacionales nos ha mostrado que con su presidente Gustavo Ávila está totalmente influenciado, totalmente servil al órgano ejecutivo. Okay. Doctor, gasolina, basura, combustibles caros, diferentes temas que usted los estaba enumerando.
hubieron 53 días. Y hubieron 53 días que pedían la renuncia al presidente. Ni lo tumbaron, ni renunció, y hoy los está encarcelando, ¿no? Ahí está el último, el exdiputado Freddy Mamani del MAS, que ha sido aprehendido este pasado fin de semana, o ayer, no me recuerdo muy bien. ¿Qué tiene que pasar en este país para que cambien las cosas? La consigna, si seguimos este ritmo que es alarmante para la mayoría de la población, Bolivia tiene poquito más de 12 millones de habitantes realmente ahorita, cuando estamos hablando nosotros. Ya hay estudios de diferentes consultoras que prevén que van a haber 6 millones de bolivianos que van a bajar a la franja de la pobreza y la extrema pobreza. 6 millones de bolivianos. Si lamentablemente eso sucediera, se llegara a concretar, las protestas es probable que duren más de 53 días y que no sea con relación a la finalidad que se consiguió en este paro de 53 días, que fue simplemente aperturar espacios en el proceso de toma de decisiones, así sean mínimos, así sean simplemente instrumentales, sino que ahí ya va a ser de verdad la solicitud de la renuncia del presidente, y más allá de que puedan sacar una ley antibloqueo, una ley antimanifestaciones, que yo soy contrario a que se use el poder punitivo del Estado en contra de los movimientos que reclaman la atención de sus necesidades. Las necesidades no se negocian, se deben atender. Así la atención sea mínima, se exija que se atienda el 100% de la necesidad y solo se pueda atender el 10%. Para eso fue electa la autoridad, para planificar cómo se puede atender el 100% y empezar a atender por lo menos un porcentaje de esa necesidad. Que los que lo han elegido o para quienes se gobiernan no se sientan desatendidos, no se sientan olvidados. Ese es el desafío de la autoridad. Y si no es capaz de desarrollar su función, sus atribuciones bajo esa lógica, entonces no tiene sentido que continúe el gobierno. Yo quiero creer que esta situación de crisis de gabinete, crisis política alrededor del presidente, va a darle una sacudida para reencauzar, para hacer un análisis real, profundo, objetivo, comprometido con el país de la realidad nacional, y que de ahí vamos a determinar una ruta crítica hasta dónde queremos llegar para el año 2031. Si eso no sucede, más del 50% de nuestros habitantes van a verse inmersos por debajo de la línea de pobreza, y algunos de ellos por debajo de la extrema pobreza. Y esa es una situación que el Estado Plurinacional de Bolivia hoy por hoy no puede permitirse. No podemos permitir que 6 millones de personas se preocupen o no tengan lo suficiente para llevar el pan a la mesa de todas las familias bolivianas. Ahora que se va Samuel, ¿qué opciones le quedan al presidente Rodrigo Paz? La más inmediata podría ser Tuto Quiroga. Yo no sé si Tuto está en ese afán, si es que quiere, o de repente también va a mantener la distancia que ha tenido desde un principio. ¿Usted cree que el camino, la mejor opción para el presidente es agarrar el teléfono? Tuto, ayúdame, sálvame en este momento. Tendríamos que analizar la conducta de Tuto Quiroga como líder de la Alianza Libre. En su momento le dio la oportunidad a Rodrigo Paz con los votos de su alianza para que se pueda endeudar, porque supuestamente esa era la salida a todo el problema económico y social boliviano. Le facilitó los votos. No sé si corrieron maletines negros. Yo quiero pensar que por un compromiso de los diputados y los senadores con la corriente filosófica, política de la alianza, lo hicieron en coordinación con el líder de la alianza, que es Jorge Tuto Quiroga, y que por iniciativa de él al final se le pusieron o se le facilitaron los votos para que se apruebe el primer crédito que contrató Rodrigo Paz para poder tener un respiro y poder planificar en la economía boliviana. Posteriormente,
tuvimos elecciones subnacionales donde también hubieron algunos momentos en los que tuvieron que acordar. Recordemos que la Alianza Libre no obtuvo su personería jurídica conforme lo que establece la norma. Le tuvieron que ampliar el plazo sin que eso esté previsto en la norma para que puedan acceder a las firmas en todos los departamentos, en los 5 departamentos que demanda la ley 026 y la ley de organizaciones políticas 1096 para poder crear libre. Y el gobierno, a pesar de que se mostró bastante diligente en respaldar al presidente del Tribunal Supremo Electoral cuando canceló las personerías de ADN, UCS, ASIP, SOL, etcétera, no mostró un rol tan diligente para cancelar la sigla de libre, ni siquiera con la actitud del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, yo creo que han tenido sus acercamientos, tendrán sus roces, sus encuentros por diferencias en la ideología política, en la corriente filosófica, pero yo creo que llegan los momentos en los que se han dado la mano. Y es necesario en este momento que se den la mano. La bancada del PDC es importante, pero no representa los votos suficientes para poder avanzar en la contratación de créditos, en la designación de embajadores. Se tendría que elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, demanda de acuerdos programáticos en la Asamblea Legislativa. Para el presidente, quien debería gestar esos acuerdos programáticos dentro de la Asamblea es el vicepresidente, pero el mismo presidente no se pone de acuerdo con su vicepresidente. El desafío sería, si ya no cuento con la bancada de Unidad Nacional, que me permitía acceder a acercarme a los votos necesarios para poder tomar decisiones como contratar créditos, tendría que buscar a la bancada de Libre. O sea, son las 3 bancadas importantes en número que pueden permitir o no permitir las decisiones que requieren aprobación de la Asamblea Legislativa. Es la única salida, a no ser que quiera hacer lo que hizo cuando fue presidente Jorge Tuto Quiroga y firmar contratos de endeudamiento y otros aspectos administrativos del Estado solito, sin necesidad de la Asamblea. Pero también tendrá que responder como Jorge Tuto Quiroga durante años a un proceso hasta que el presidente, como en su momento Evo Morales, le dio una amnistía a Tuto Quiroga por la firma de varios contratos sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Entonces, dentro del deber ser, debería buscar un aliado en Tuto Quiroga, debería encontrar la forma de poder batallar con la crisis generalizada por la que atraviesa su gobierno y el país, así eso le pueda costar la no reelección y proscribir a su alianza política. Es un poco sombrío, ¿no?, el panorama por el análisis que usted hace, y no es que usted traiga en la intencionalidad de repente, pero es la realidad. ¿Qué le dijera usted al boliviano, tomando en cuenta el grado de responsabilidad que tiene Jorge Satori como líder regional? ¿Qué le diría al ciudadano respecto a esto que está pasando en este momento? Fermín Zavala dice, acomódese que empezamos, ¿no? Por eso le digo, es un panorama sombrío, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el boliviano? Las recomendaciones para los conciudadanos pasan por diferentes aspectos. El primero, con relación a lo económico, poder revisar bien el flujo de gastos que se tiene en la casa, garantizar los alimentos, aquellos alimentos que tienen larga data para su vencimiento, poder adquirirlos hoy, porque con el dólar flexible no sabemos si mañana despertamos con un dólar a 20 bolivianos, entonces lo que va a encarecer productos que se importan. Mantener sus trabajos, desarrollar actividades que les permitan generar ingreso de forma individual, fortalecer el dinamismo de la economía circular en cada municipio, en cada barrio, en la medida de lo posible, y
tratar de mantener o desarrollar iniciativas comunes que permitan que las familias bolivianas nos hermanemos con nuestros vecinos para poder soportar la crisis económica que cada vez se agrava más en el Estado plurinacional. En el momento de la pandemia se desarrollaron ollas comunes, que hoy por hoy es difícil decir, empecemos a hacer ollas comunes nuevamente en nuestros barrios para poder compartir el peso de lo que es llevar el pan de cada día a nuestras mesas. Yo sé que la mayoría de los bolivianos que hoy me escuchan van a decir, este está loco, no estamos tanto así como para no poder cocinar. Pero esa es nuestra realidad. Gracias a Dios mi realidad, que todavía tengo bastante trabajo. Tu realidad, Vidal, que también tenés trabajo. Tenemos una fuente de ingreso, aunque no sea muy grande, persiste nuestra fuente de ingreso que se ve reducida únicamente porque cada vez pierde poder adquisitivo. Pero hay muchos bolivianos que son aquellos que muchas veces no vemos, pero que están recogiendo las latas de la cerveza, que están recogiendo los plásticos, que hacen el rescate de productos en los mercados para poder revenderlos puerta a puerta, que quizás para nosotros no se ven, pero que llegan a su casa con lo justo. Ustedes saben que yo vivo en el municipio de La Guardia, y en el municipio de La Guardia hay personas con muchos recursos económicos y hay otras con muy poco. Mi mamá es profesora, muchas veces ve personas que en los altos urazos, cuando la temperatura baja demasiado, están con polera y short porque no tienen un buzo y no tienen una chompita. Hay personas que llegan a su colegio y les dicen que no almorzaron porque no volvió su papá con el dinero suficiente. Entonces, puede que no se vean, puede que parezca que son una sombra, unos fantasmas, pero están ahí. Y esas personas merecen ser atendidas y lamentablemente el Estado ahorita está poniendo el peso de los hombros sobre los ciudadanos, sobre nosotros. Y nosotros que gracias a Dios tenemos un ingreso, todavía tenemos trabajo, quizás podemos aguantar un poquito más, pero esas personas ya no. Entonces el desarrollo principalmente de ollas comunes que garanticen el pan para todas las personas, el almuerzo para todas las personas, gestar actividades filantrópicas como regalar la ropa que ya no usamos o que ya no nos hace, no estiremos esas chompas. Tenemos 3 chompas y una de esas ya está a punto de reventar. Salgamos a la calle, observemos a nuestra comunidad y entreguémosela a alguien que le va a servir. Es la única forma en la que podemos afrontar esta crisis, porque lamentablemente con relación a las recetas que está abordando el gobierno nacional hoy por hoy, no se siente ese respaldo al ciudadano. Nuestro dinero cada vez vale menos, nuestro poder adquisitivo es menor e incluso las instituciones públicas están recortando gastos con lo que significa recortar empleos. Sale el alcalde Mamén Saavedra, sale el gobernador JP diciendo que van a recortar un 30%. El alcalde escuché que decía el otro día, llegaron a contratar 13,000 funcionarios en la alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra. Nosotros vamos a prescindir de 2,000 en este año. Son 2,000 familias que se van a quedar sin sustento. Y lamentablemente eso, aunque pueda ser saludable para la economía de la comuna, de la municipalidad, no es saludable en el flujo económico de la economía circular de cada barrio, de cada municipio y de todo el país. Es una realidad que estamos viviendo y gracias a Dios usted tiene la capacidad de ver ese horizonte y no solamente por el hombro, ¿no? Ver al ciudadano, al boliviano. Es una realidad la que se está viviendo. Yo le agradezco, doctor, por venir el día de hoy, por conversar con nosotros y hacer el análisis frío en lo político, pero no perder la mirada al pueblo. Como le dije antes de que usted haga la intervención en esta última pregunta, ¿no? Con la responsabilidad del líder de la Guardia, que en su momento ha recibido un respaldo ciudadano significativo. Gracias, doctor. Muchas gracias, querido Vidal. Un saludo para toda la audiencia y cuando gusten, es un placer para mí estar por acá. Gracias.
Miren lo que ha dicho el doctor Jorge Satori el día de hoy. El presidente no está capacitado para gobernar. Se le ha dado en todo este tiempo la potestad, la gasolina basura, el dólar, la retirada de la subvención y naranja, dulce, limón partido. Ahora, ¿qué sugiere él? Que se den la mano con Toto Quiroga y que puedan buscar metas, a sacar a los ministros que no funcionan y buscar una salida a este país, porque de gestión, de pésima a paupérrima, lo que ha dicho el doctor Jorge Satori. Si usted desea, puede compartir esta entrevista, si quiere, deje sus comentarios, siempre en el marco del respeto. Soy Vidal Dorado, que pase buenos días, permiso.